Bienvenidos con todos y todas a este Ciudad Session en Ciudad de Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 17. Urbanismo y planificación urbana. Y bueno, recordarles que este espacio, como todos los días que tenemos directos, a veces martes, a veces jueves, en este caso hemos tenido justamente coordinación con el invitado especial, que día sea domingo, justamente en este horario. Entonces, y recordar que este es un espacio creado con el fin de difundir justamente y normalizar los conceptos vinculados a los temas de urbanismo, planificación urbana, diseño urbano, gestión pública y entre otros. Y como estaba contando, esta noche tenemos a un invitado especial que es Carlos Morales. Entonces justamente él ya se está conectando también. Gracias a todos quienes están pudiendo participar en directo. Y recordemos que luego de ahí tendremos justamente una reproducción ya a través de los medios de Spotify y YouTube para que puedan ver. Y a ver, vamos a aceptarlo. Ya, perfecto. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, Ahora sí, hola. Alejo, ¿qué tal? ¿qué tal amigo? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? Justamente estaba presentándote, entonces aquí para los que se están conectando ya progresivamente, Ujú. entonces bueno, Carlos es arquitecto por la Universidad San Martín de Porres y maestro en Ciencias en Asentamientos Humanos por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha sido consultor para diversas instituciones del sector público, empresas del sector privado y actualmente se desempeña como coordinador de planificación urbana en el proceso de culminación de la OPTU de Lima en el Instituto Metropolitano de Planificación IMP, ¿no? Entonces, además complementa su versión profesional mediante la docencia, la asesoría de tesis y la investigación. Y bueno, con Carlos ya nos conocemos ya un buen tiempo, justamente hemos estado en CONUR ya haciendo investigación, viendo los temas también que han sido muy, muy interesantes. Y bueno, justamente era pertinente también poder a lo largo ya de este inicio de las anteriores temporadas que hemos estado reflexionando justamente de diversos temas, es importante también ver justamente ya nuevamente ciertas posturas, entonces ahora sobre todo parte de Carlos que trabaja ahorita en este proceso de actualización de los PDUs. Y bueno, Carlos, quizás algunas palabras de introducción, entonces para poder de ahí hablar sobre en general cómo surgen estos conversatorios. Te doy la palabra. Eh, Dale, muchas gracias, Alejandro. ¿Se me escucha bien? Pues estoy desde el celular, pero no Sí, logro verte. Veo solamente mi cámara. Veo. ¿Es yo normal? sí te veo. Sí, Quizás ya. por la... Yo no logro verte. No me Ya. lo... Bueno, igual, si se escucha, creo que está Sí, sí se perfecto. escucha. Ya, vale. No, primero agradecerte, Alejandro, el espacio, la consideración, la oportunidad para poder conversar. He seguido en varias ocasiones las conversaciones que tú has tenido con otros invitados y la verdad que es bastante interesante y además como que estás siempre como compartiendo temas que creo que es de mucho interés para quienes estamos involucrados en temas de urbanismo, planificación urbana, ¿no? La verdad que estoy muy a la expectativa de lo que vamos a conversar ahora y espero también que sea de mucho interés de quienes están acompañándonos por esta transmisión. Perfecto, Carlos. Y agradecer a todas las personas que se van conectando progresivamente. Muchísimas gracias porque nosotros nos debemos al final de cuentas a todos ustedes. Y bueno, recordemos de que este espacio es auspiciado por todos los amigos, en verdad, que siempre me motivan justamente a poder seguir, y la familia, a poder seguir haciendo estos conversatorios. Algunas personas hacen papers, otras personas hacen masterclass. En mi caso, bueno, mi estilo ahorita está haciendo hacer estos conversatorios, entonces porque creo que es un espacio importante, lo digo siempre, para poder intercambiar justamente el conocimiento y bueno, de esa manera van surgiendo temas súper chéveres, entonces en los cuales sí podemos ir hablando un poco, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, justamente para los que se están conectando recién, para quienes están siguiendo por las redes, nosotros luego de ahí siempre tenemos, para los que recién se están conectando, tenemos un reshare en todas lo que son las redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube, quienes de ahí pueden verlo y actualizarse con los otros capítulos. Entonces, ¿cómo surgen estos conversatorios? Justamente a partir de esta premisa del cambio de normativa que ya hace un par de años se dio del Decreto Supremo 022-2016 Vivienda,
De ahí a un nuevo marco normativo, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley DUS, con sus 4 reglamentos, de los cuales tenemos ya 2, preliminarmente, el Reglamento de Planificación Urbana, con un Decreto Supremo 012-2022 Vivienda, un Reglamento de Vivienda de Interés Social, con el Decreto Supremo 06-2023 Vivienda, que han habido cambios importantes, y hasta ahorita son los 2 reglamentos más importantes que se tienen. Todavía estamos a la espera de otros reglamentos, como los instrumentos de gestión y el operador público de suelo, y especificar que a raíz justamente de la ley DUS, justamente el capítulo anterior hablamos con Mariana de que ha podido de alguna manera ordenarse todo este marco jurídico, entender de que estos reglamentos de planificación son parte de los resultados, y como parte de los resultados de gran peso son los planes urbanos que nos ordenan y que nos brindan un diagnóstico, nos brindan una propuesta, y la propuesta por lo general estamos viendo que tiene que ver con la zonificación, la red vial, la cartera de proyectos de inversión, ya sea los proyectos de inversión, los PIB o los IORs. Entonces, y a partir de este marco normativo ya se desprenden muchas cosas más, entonces que tenemos un ecosistema grande a nivel de normativo. Entonces, sí es importante justamente tener una retroalimentación sobre las experiencias, creo yo, de profesionales jóvenes diversos que están dentro de la materia, para ver si hay nuevas miradas y perspectivas que puedan ampliar las casuísticas de la aplicación de la norma, porque si bien nosotros tenemos un marco normativo muy interesante, tenemos que saber las casuísticas. Entonces, si se aplican en diversos contextos, y a lo largo de todos estos episodios hemos podido darnos cuenta, ¿no? Y entonces hoy día, Carlos, entonces para que podamos compartir justamente, el guión es bastante sencillo, tenemos 3 preguntas bases, en las cuales ahí podemos ir ahondando un poco más. Como primer punto, creo que es importante saber las lecciones aprendidas del quehacer de la profesión. En tu caso, tú ya tienes bastante tiempo dentro de aplicando justamente y trabajando en materia de planificación urbana, temas de urbanismo, has estado en la gestión pública, entonces si ya sabes, justamente has trabajado en diversos contextos, y creo que es importante poder saber tus alcances sobre, por ejemplo, hoy en día los retos que está teniendo Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, si a la par podemos ir ahondando un poco ya en los diversos temas, quizás hablar un poco de la gestión pública que se tiene hoy día, entonces, y qué cosas, qué alcances está teniendo justamente lo que se viene, ¿no? Para este año 2024 también, con los retos que tenemos quizás con el FEN u otros también, condicionantes internos y externos, ¿no? Un segundo punto es el tema de las investigaciones, trabajos académicos, voluntariados, que tú como profesional también has estado vinculando, te has estado trabajando y también has estado preparando, también trabajas también en la docencia, entonces si hay, digamos, dentro de ello, no solamente ese quehacer profesional, sino también hay un proceso de reflexión, ¿no? En las aulas, y creo que eso es súper importante poder transmitirlo, transmitir ese conocimiento, entonces difundirlo definitivamente. Y como punto final, quizás, en función a esos 2 puntos preliminares, hablar sobre quizás los marcos normativos y sobre las críticas, qué cosas se pueden dar, qué cosas todavía hay restricciones, qué cosas pueden ir mejorándose, entonces porque la idea también es un poco dar ciertos alcances que nos puedan ayudar. Y con eso te cedo la palabra a ti para que podamos ir conversando sobre ello. Vale, muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Me parece que son tres preguntas que se pueden abrir muchísimo, o sea, podemos quedarnos conversando 1 hora con cada pregunta fácilmente, pero sí tal vez quisiera resaltar algunos puntos que de hecho también he ido notando conforme me has ido diciendo. Y, por ejemplo, una primera cosa que quisiera resaltar respecto a nuestro quehacer cotidiano tiene que ver con las cuestiones formativas o disciplinares, ¿no? Si es que uno revisa la situación disciplinaria en el Perú respecto a temas de urbanismo o a formación profesional en temas urbanos o planificación urbana, vemos que la cosa es bastante limitada, ¿no? Muchas veces quienes ejercemos en planificación urbana son, como tú y yo, arquitectos de formación, que más bien hemos buscado tratar de especializarnos en temas urbanos y que ya el mismo ejercicio profesional nos ha llevado por ese camino, ¿no? Pero realmente no es que tengamos una formación como planificadores o como urbanistas, digamos, de pregrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un punto, un gran vacío a nivel país, que han habido algunas experiencias, ¿no? La Villarreal tuvo su escuela de urbanistas, la Universidad Señor de Zipán,
ahora la UNI ha creado su escuela de urbanismo y por fin la FAUA realmente va a hacer el honor a esa U que tiene en su abreviatura. Y la Villarreal entiendo que también está en esas de ver cómo reflotar su escuela que tenía, ¿no? Entonces ahí creo que hay un primer punto importante que a nivel país deberíamos preocuparnos en impulsar, ¿no? Y por otra parte, además, creo que es muy importante definir claramente cuáles son los ámbitos y las escalas de actuación, de intervención de cada una de estas disciplinas, ¿no? No es lo mismo lo que hace un arquitecto de lo que hace un urbanista, de lo que hace un planificador urbano o de lo que hace alguien que se dedica a los estudios urbanos, ¿no? O sea, cada uno tiene un ámbito de operación, o lo que, por ejemplo, en Bélgica, cuando hice la maestría, hablaban del urbanismo paisajístico, ¿no? El landscape urbanism, que también tiene como un enfoque y una mirada como particular. Entonces creo que hay que tener presente eso en términos disciplinares, ¿no? Ya luego a nivel operativo, creo que lo que también hay que tener muy presente, como una, ya esto lo digo como una cuestión de lección aprendida por la práctica misma, tiene que ver con tener claridad sobre cuál es el objeto de la planificación urbana, al menos en el Perú, ¿no? Y esto tiene que ver con prever claramente la regulación que tienen los derechos de propiedad en beneficio común, ¿no? En relación con el beneficio común que pueda tener, ¿no? Entonces, claro, ahí uno siempre escucha, por ejemplo, a Augusto, ¿no? Cuando él habla de que planificación urbana en nuestro país está clarísimo que tiene que ver con regular dos mercados, ¿no? El mercado de suelo y el mercado inmobiliario. Y cómo digamos, nuestro quehacer en términos normativos, en términos regulatorios, busca incidir sobre esos dos mercados, ¿no? Que últimamente, por ejemplo, en mi caso, el último año me ha llevado mucho como tratar de indagar un poco más respecto a temas, por ejemplo, de economía urbana, ¿no? Y en algún momento creo que conversamos así brevemente sobre Alain Bertot, ¿no? Y esta publicación, este libro que tiene, que además a Augusto le gusta mucho, y este último año, el 2023, en la oficina, hemos estado revisándolo, discutiendo algunas ideas que tiene Bertot y que incluso estamos tratando de llevarlas a la culminación de los planes de desarrollo urbano de Lima, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante también, ¿no? Lo otro que también no hay que perder de vista y que lo tomo como una lección aprendida a raíz de los distintos planes en los que he trabajado, es que el plan es solo una parte del desarrollo urbano, ¿no? Está la planificación urbana, luego está la ejecución de planificación urbana y luego la gestión de ese planeamiento urbano, ¿no? Esto es algo tampoco que me lo estoy inventando yo, ¿no? Esto lo ha mencionado José García en un montón de ocasiones, y como tal, ¿no? Cada una de estas fases de planeamiento tiene algún instrumento asociado, o un conjunto de instrumentos asociados, ¿no? Entonces están los PDUs, están los planes específicos, cuando ejecutas los planes, pues tendrás los fideicomisos, por ejemplo, o cuando tienes, o las unidades de gestión urbanística, ¿no? Y cuando vas a la gestión, pues ya tienes otros tipos de instrumentos, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de eso y que todo esto además, como tú lo mencionaste, me parece, en el post que hice en LinkedIn hace poco, claro, el plan finalmente tiene que tener presente que termine un acto administrativo, ¿no? Termina en una licencia de edificación, termina en una licencia de funcionamiento, termina en una licencia de habilitación urbana, y como tal, ¿no? Tiene que establecer las reglas de juego claras para esas licencias, ¿no? Para esos actos administrativos. Porque si no, claro, lo que uno encuentra, y que de hecho, si uno revisa muchos planes en todo el país, lo que uno encuentra son planes con renders bonitos, con diagramas chéveres, ¿no? Con un montón de flechitas, pero que realmente no termina en un reglamento, ¿no? Entonces, cómo se materializa todo ese modelo de desarrollo urbano? ¿Cómo se materializa las ideas o esas prospecciones o esos escenarios, como le llaman, ¿no? Escenario tendencial, escenario ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca realmente están llevando todos esos escenarios a números, ¿no? Y esa es otra, para mí, honestamente, es como también una lección aprendida, ¿no? Y es procurar que la planificación urbana se base en números, se base en evidencia en todo caso. Y es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en los planes de desarrollo urbano, ¿no? No sé si no me quisiera extender para no ser como un monólogo, ahí de repente te cedo nuevamente la palabra, Alejandro, para ir No, haciendo este ping-pong. no, sí, justamente estoy escribiendo todo, yo siempre soy bastante maniático de, mientras tú vas hablando, entonces yo voy escribiendo, se me ocurren ideas, entonces sí, sobre lo que decías, y justamente es una de las cosas que siempre comento, creo que en nuestro país, si bien
y en algún momento lo dije, somos muy campeones en hacer planificación, pero la parte de la gestión nos cuesta muchísimo. Entonces, si bien históricamente, entonces tenemos casi chicas muy exiguas de implementaciones de planes. Entonces, por no decir ninguna. Entonces, ninguna relevante que ahorita, digamos, ahora en los últimos años se haya podido dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de ciertos ya cosas tangibles de que nos da el plan, entonces siempre las municipalidades ya pasando a la gestión pública, porque al final de cuentas las municipalidades son los encargados de aplicar justamente el plan, ¿qué es lo que utilizan? La zonificación, los planos de zonificación, que es lo primero que ven, la parte del sistema vial, para poder hacer sus proyectos de mejoramiento de vías, entonces salen todos estos. Y los proyectos de inversión pública, y esa es justamente una falencia, entonces que también lo he comentado, de que no llegan a tangibilizarse dentro del marco también de programación multianual de inversiones, entonces al final de cuentas están sometidos como a esta situación de rédito político, porque a ver si es que el proyecto que han diseñado bonito en el render me conviene o no, me da al final de cuentas, pues como te digo, o sea, está sometido a que si el alcalde le conviene o no, entonces si me da votos o no, entonces un poco así, al final de cuentas no se llega a hacer. En casos muy particulares, entonces en los cuales sí han podido adoptar, ¿no? Entonces esos proyectos, esos instrumentos, entonces como el plan se queda media caña, ¿no? Entonces después de tanto trabajo, entonces al final no llega a darse. Entonces, y por otro lado, como bien cuando estabas mencionando justamente en el post que tú hiciste, ¿no? En LinkedIn, entonces sí hubo ahí ciertos alcances que creo que sí son importantes, ¿no? Es como, por ejemplo, también, entonces, el plan urbano, entonces de por sí, ya sea el instrumento que sea, cómo se vincula luego de ahí con los otros instrumentos de gestión pública que en este caso las municipalidades tienen. Todos estos nombres del plan de desarrollo local concertado, el plan operativo institucional, el plan estratégico institucional, ¿cómo se llama? Toda la parte del presupuesto operativo, el PAD, el CAG, el ROF, el MOF, ¿no? El reglamento de organización y funciones, el manual de procedimientos, el TUPA, el RAIS, el ZIGZAG, etcétera. Entonces, al final, que estos otros últimos que he mencionado, que son procedimientos administrativos, me encanta, como bien dices, en licencias. Entonces, tenemos todavía esa limitación para poder, creo yo, entonces no sé cuál es lo que tú te parece, entonces dentro de lo que tú has visto, tenemos todavía esa deficiencia en que esto de aquí, de la planificación urbana, definitivamente está amarrado a la parte de gestión pública y la gestión pública todavía no se levanta o todavía no llega a poder compatibilizarse totalmente y que sea totalmente operativo, ¿no? Entonces, o se pueda tangibilizar ya en las cosas que se necesita para poder generar ese desarrollo que se quiere ver justamente en esta parte de la misión, como bien dices, en el modelo y los proyectos en general. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, definitivamente hay ahí un gap, ¿no? Un vacío o sea, digamos, no hay un buen vínculo entre lo que es la planificación urbana y luego la cartera de inversiones territoriales, ¿no? Entonces, por eso es que llama mucho la atención que ahora se estén promoviendo, por ejemplo, ¿no? Tantos puentes, este, vehiculares, peatonales, pero que no están en el marco de nada, ¿no? Y eso es, o sea, hay mucho, o sea, por una parte, tenemos muchos planes, bueno, muchos entre comillas, comparados contra la cantidad de distritos y provincias que tenemos en el país, pero tenemos varios planes en donde hay carteras de inversiones que muchas veces se han planteado más como para cumplir el checklist de lo que te establece un manual o de lo que te pide el servicio, pero realmente no han buscado cómo operativizarse, ¿no? O qué mecanismos de gestión son necesarios para que esos proyectos, perdón, o programas se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, uno cuando revisa el Plan MED 2040, lo que uno encuentra son más de 400 proyectos que luego cuando tú buscas las fichas, que tengo entendido que sí las subieron, no lo están, ¿no? Al menos en la ordenanza que aprobó el Plan MED 2040 no lo están, ¿no? Y solamente uno encuentra una sola ficha de un proyecto. Entonces tenemos un listado enorme de proyectos supuestamente que uno debería poder utilizar, pero realmente no es así, ¿no? O también lo que uno puede encontrar es que, ahí yo tengo un poco como de dudas respecto a esto de vincular
como a ciegas, o no necesariamente a ciegas, pero de vincular así sí o sí el plan urbano con otros planes, como por ejemplo el plan de desarrollo concertado, ¿no? A mí me llama la atención de por qué un plan de desarrollo concertado plantea proyectos, ¿no? O sea, ¿por qué? Si es que al final de cuentas ese no es su core, ¿no? Entonces, quien debe plantear proyectos territoriales es el plan urbano, no un plan de desarrollo concertado. Creo que tienen objetivos distintos. Entonces, y por eso es que cuando uno revisa planes de desarrollo concertado, encuentras proyectos que realmente a veces son disparates, ¿no? Entonces, yo ahí lo tomaría con pinzas. Sí estoy de acuerdo en que hay que vincular instrumentos, pero hay que verificar la pertinencia de los proyectos planteados, ¿no? No solamente tratar como de hacer que encaje para que se materialice, ¿no? Por otra parte, también creo que los planes deberían apuntar a proponer carteras de inversiones más operativas, ¿no? En vez de tener listados de 300, 400 proyectos, mejor proponer, no sé, pues 20 proyectos, pero sí llegar hasta los mecanismos de gestión para materializarlos, ¿no? Dónde conseguir, por ejemplo, los fondos de inversión o cómo gestionar las reservas de suelo necesarias para materializar eso, o establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional o los acuerdos que se deban hacer, qué sé yo, ¿no? O sea, hay que tratar de que la cosa sea más operativa y menos burocrática, ¿no? Porque creo que al final de cuentas los planes no están terminando como de atender ese problema, ¿no? Genera un listado para cumplir y muchas veces con buenas intenciones, pero que finalmente creo que sería más eficiente si se plantearan proyectos que de verdad el municipio o la región pueda tomar, ¿no? Y pueda llevar a ejecutarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el PAD Chiclayo, intentamos hacer eso, ¿no? O sea, intentamos generar una cartera de inversiones que no solo sea además un listado, sino que busque ser una cartera de inversiones territorializada, ¿no? Entonces, de esa manera, tú puedes ver dónde están las distintas inversiones, a qué brechas se están apuntando y cuáles son los mecanismos de gestión. Entonces armaron algunas notas conceptuales con objetivos, etcétera, que igual es bastante sucinto, pero buscaba al menos acercarse, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, como tú bien lo has dicho hace un momento, ¿no? Los municipios, o perdón, los equipos técnicos sí deberían ser un poco más juiciosos con eso, ¿no? O sea, para que finalmente los proyectos de la cartera de inversión ayuden a concretizar, a materializar el modelo de desarrollo urbano que se está planteando, por ejemplo, ¿no? Si no, ¿para qué hacer un modelo si finalmente no se van a ejecutar los proyectos que van a apuntar hacia ello? Justamente ahí cuando hablaba sobre el tema de no solo compatibilizarse, sino ver, por ejemplo, el tema de la pertinencia, me hacías acordar ya otro tema que siempre, en los temas de gestión pública siempre se hablan y siempre a veces también los politólogos lo comentan, es sobre el tema de esta carencia de coordinación que se tiene de manera institucional, ¿no? Porque, por ejemplo, los planes de desarrollo local concertado están definidos justamente bajo un marco de CEPLAN, ¿no? Mm. Entonces, y CEPLAN es un organismo bastante autónomo, entonces que tiene una metodología que no está necesariamente compatibilizada con otros instrumentos. Ahora, ahí el problema, creo yo, justamente es ese, que cada uno de los ministerios actúa como muy sectorialmente, entonces si no tienen esa coordinación entre ellos. Y si hay una coordinación es como, wow, le revientan cohetes, sí, han Mm. hecho esa manera trascendental, ¿no? Como por ejemplo este proyecto que en algún momento se quiso hacer de en la parte de Ancón, entonces que hubo una coordinación eh, Real. Ujú. el tema del Parque Bicentenario, ¿no? Entonces entre el Ministerio de el MINAM y también el Ministerio de Vivienda, pero es algo que debería hacerse, ¿no? O sea, no es algo normal que tendría que hacer, y ahí yo creo que justamente es el problema, porque por un lado están las directivas, entonces que los otros organismos hacen, entonces, y no se llega a poder vincular justamente o reducir de alguna forma esfuerzos para poder, como, como bien lo dices, no repetir. O sea, no repetir esos esfuerzos por un lado, haces el otro, entonces al final de cuentas el otro también te lanza proyectos, entonces al final es todo un enredo, ¿no? Entonces, y por otro lado, eh, sí es interesante y siempre a veces paro rajando mucho en varios capítulos sobre el tema del mecanismo de la programación multinivel de inversiones. Entonces, que también al momento, por ejemplo, los proyectos de inversión pública,
llegan a decantar en esta parte de los proyectos de inversión y los llegan a poder acoger. Entonces siempre hay como esos desfases en los cuales en temas de las brechas, la prioridad, entonces cómo se acoge, entonces y al final no llegan a poder totalmente acogerse bien, ¿no? Entonces y poder ejecutarse. Entonces, y ahí yo creo que es el principal, uno de los principales problemas, porque si bien ahí hay una responsabilidad muy grande que tiene el MEF, y tiene ahí, papá MEF todavía tiene como el control, porque tiene toda la plata, ¿no? Entonces, y también a nivel de todos sus sistemas. No sé cómo, por ejemplo, estas reflexiones lo han visto, ¿no? Dentro del quehacer, lo has podido ver. Sí, o sea, también creo que hay una limitación de parte nuestra a la hora de, o sea, a la hora de proponer proyectos, porque muchas veces, claro, los proyectos los impulsa o los plantea un planificador económico, como le llaman muchas veces en los equipos técnicos, pero muchas veces, claro, hay que explicarle al planificador económico, ¿no? Más o menos qué es lo que se quiere y él trata un poco de calzarlos, pero ahí es donde yo también creo que hay un poco una limitación de parte nuestra, ¿no? De no comprender bien cómo funciona el sistema de inversión, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es economista y muchas veces yo también reniego de cosas y cuando se las explico me dice, oye, pero es que debieron hacer esta otra cosa, ¿no? Y eso está establecido en tal lugar, en tal lugar y tal lugar, ¿no? Entonces, claro, entonces yo digo, oye, pucha, si realmente es así, entonces qué mal de parte nuestra, ¿no? No lo tenemos claro, o en todo caso que el planificador económico no necesariamente, como probablemente no entiende la idea o qué sé yo, ahí hay como una limitación a la hora de tratar de plantear las inversiones territoriales, ¿no? Sí creo, porque además, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes problemas que muchas veces ocurre en los planes es el fraccionamiento, ¿no? Cuando varias veces hemos visto, por ejemplo, los puentes peatonales o esos puentes vehiculares que se quieren impulsar, al hablar con economistas, ¿no? Coinciden en que ahí hay un fraccionamiento de la inversión. Peor aún que este no está planteado en el marco de nada. Entonces, claro, ahí es donde uno se pregunta, ¿y esto de dónde sale, no? ¿Qué intereses o por qué se está impulsando? Entonces, sí, definitivamente, creo que hay, de repente el sistema puede que tenga ciertos espacios en donde el espacio de maniobra es rígido, pero también creo que hay limitaciones a la hora de poder plantear el listado de proyectos, ¿no? Ok. Otro punto importante era, que sí me parecía pertinente también, es a cómo, por ejemplo, ahora se está abordando y cómo tú estás viendo también dentro del quehacer profesional, el tema, por ejemplo, del desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque bien, como bien lo hizo en su momento, entonces, y una de las cosas de las definiciones, o sea, estamos dentro de un marco de regulación en los cuales, por un lado, tenemos el mercado inmobiliario y por otro lado tenemos el mercado de suelo, ¿no? Y siempre hay como varias presiones. Y dentro de nuestro contexto, uno de los grandes impulsadores, por un lado, es todo este mercado inmobiliario que está justamente trabajando sobre la norma, trabaja sobre los mínimos en general, pero por otro lado tenemos justamente el tema de que todavía hay un desarrollo, o sea, hay un desarrollo que es espontáneo, entonces que todavía no se llega a cubrir, que hay un tema de demandas también de vivienda en nuestro país, entonces muy importante, sobre todo acá en la parte de la capital, entonces y en diversos contextos general. Entonces, ¿cómo tú lo ves? Por ejemplo, esas aristas que se desprende justamente de la parte ya de planificación, entonces, y también es vinculante. Vale, eso es una pregunta bien interesante. Y es que creo que justamente, ¿no? Hay que tener presente que la planificación urbana tiene un ámbito de operación, digamos, claro, particular. Y esto es normativa urbana, regulación urbana. Y tú has mencionado el mercado inmobiliario y has mencionado a estos desarrollos, de repente, lo que normalmente se llama desarrollo informal, ¿no? En la periferia. Y claro, cuando uno, de hecho, en los PDUs, lo que hemos estado haciendo es tratar de comprender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y tampoco es que hayamos pretendido como descubrir la pólvora con eso. Hay varios artículos, libros que hablan sobre cómo la regulación incide, por ejemplo, sobre la asequibilidad de la vivienda, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en los planes de desarrollo urbano, una de las cosas que nosotros hemos ido
explicando, presentando en las mesas técnicas, en los talleres de planificación, bueno, en el taller de planificación colaborativa, como en las reuniones que hemos tenido con los gerentes de desarrollo urbano, entre otros, es explicar que lo que buscamos con el modelo de ciudad es justamente cómo, además, adaptar la regulación de la ciudad al nuevo marco normativo que nos establece la ley DUS, ¿no? Donde habla que la zonificación ya no es por usos, ya no es la zonificación comercial, ya no va a ser la zonificación residencial, sino la zonificación, la ley le llama, la ley y el reglamento le llaman por densidades, nosotros le llamamos por intensidades, ¿no? Que en esencia se refieren a lo mismo, pero creemos que la palabra intensidad puede abarcar más cosas y no solo la densidad como tal, ¿no? Y en ese sentido, creemos que la regulación urbana y el modelo de ciudad que se va a plantear desde los planes de desarrollo urbano pueden buscar generar o pueden buscar, digamos, garantizar las condiciones para que el mercado inmobiliario pueda sacar el provecho, digamos, que buscan, pero también garantizando que la ciudad gane, ¿no? Lo que buscamos al final de cuentas es eso, es de alguna manera equilibrar las cosas para que todos ganemos. No creo que haya nadie que piense en que solamente una de las partes tiene que ganar. Los inmobiliarios y los desarrolladores tienen que ganar, pero también la ciudad tiene que ganar, ¿no? Y en ese sentido, la planificación urbana es la única, creemos, que puede preocuparse por cosas que el sector privado probablemente no esté interesado en ello, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, con garantizar el interés general sobre el interés particular, ¿no? Eso lo hace la planificación urbana, lo hace el Estado finalmente, ¿no? Y el Estado, a través de los planes de desarrollo urbano, lo que busca es eso, ¿no? Garantizar interés general sobre el interés particular. Pero, insisto, obviamente es muy importante para la ciudad que el mercado inmobiliario sea dinámico, que se genere inversión, ¿no? Porque eso definitivamente es positivo para todos, pero también esto tiene que darse en el marco de unas reglas de juego que sean beneficiosas para todos y no solo para unos pocos. Justo me hacías acordar también sobre el tema que también en otro capítulo hemos hablado, que ahora, por ejemplo, si bien la planificación urbana estamos hablando justamente sobre los temas eh, también que tienen que ver con infraestructura, ¿no? O sea, las grandes infraestructuras, al final de cuentas, dentro del marco que tenemos, o sea, generan unas dinámicas muy importantes. Entonces, y por ejemplo, hoy en día, en nuestro país, tenemos un contexto, o sea, bien crítico sobre el tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad, los desastres, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos a puertas, justamente ya lo hemos visto en algunos reportajes, seguramente has visto ya que las cuencas se están activando nuevamente, tener el FED, que tanto se ha voceado, entonces posiblemente se dé, ya hay varias consideraciones, entonces por un lado aparecen estas autoridades, por ejemplo, la Autoridad Nacional, entonces, de Infraestructura, que ha absorbido justamente lo que era este programa de reconstrucción con cambios, entonces, y que de alguna manera también incide, ¿no? Justamente, y las prioridades hoy en día está siendo, dentro de ellas, dicen que va a haber un financiamiento, por ejemplo, de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, prioritario no lo establece definitivamente, todavía quizás no lo han compatibilizado, pero estamos dentro también de este marco, dentro de este marco normativo están otras instituciones que también de alguna manera inciden y hacen proyectos que lanzan dentro del territorio y pues generan, ¿no? Esta expectativa. Ahora, por un lado, yo te digo, o sea, me preocupa nuevamente que el tema de la coordinación no esté, entonces y por ejemplo, que no se tomen en cuenta, entonces, dentro del marco de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ya empezamos a hacer nuevamente como el tema de la reconstrucción con cambios, ¿no? Ya aparece el fake, no hay una cultura todavía de prevención, entonces ya hagamos muros de contención, por aquí vemos esto, colegios, esto, o sea, es una gran lista cartera de todos estos proyectos y al final que no están dentro de un marco, entonces y al final que generan pues como cierta especulación, o sea, cada intervención urbana pues genera una repercusión dentro del territorio. Lo Sí. sabemos por temas urbanos. Entonces, ahí como por ejemplo,
¿cómo lo están viendo en el tema ya de lo que se viene a nivel de gestión de riesgos y todas estas cuestiones que se pueden dar dentro de nuestro marco? No, bueno, o sea, para comenzar, por ejemplo, en los planes de desarrollo urbano, una de las cosas que se ha buscado hacer es complementar el diagnóstico del componente de riesgos, precisamente porque el Plan MED trabaja con escenarios de riesgos, ¿no? Que es una mirada mucho más general. Y en los PDUs, después de haber hecho la revisión de lo que había, lo que se ha buscado es complementarlo para que justamente se precisen más áreas en la ciudad que sabemos, ¿no? O sea, muchas veces uno mira, por ejemplo, en San Martín de Porres, el área del Montón, que es un área de riesgo, es un área de relleno sanitario, ¿no? Y que ha sido ocupada y que incluso cuando hemos hecho trabajo de campo, vemos que hay casas que están literalmente en diagonal, ¿no? Y cuando uno va al Plan MED, eso no está, pero claro, por supuesto que no aparece porque el Plan MED trabaja con escenario de riesgos, es más general. Entonces, ahí, por una parte, desde los PDUs, lo que se ha buscado es complementar el análisis para que se tenga, digamos, la representación o la caracterización de los peligros y de los riesgos de manera más pormenorizada, ¿no? Pero luego, además, se han venido haciendo coordinaciones a nivel interinstitucional, ¿no? Con CENEPRED, con Ministerio de Vivienda, entre otros, incluso con las mismas, o sea, con las áreas dentro de la municipalidad. No sé si recuerdas que hace, me parece que fue el año pasado o este año, no recuerdo bien la fecha, perdón por eso, pero salió, por ejemplo, la ordenanza que establecía como áreas de riesgo no mitigable algunas quebradas, ¿no? Precisamente reconociendo de que no deberían ser zonas ocupadas, ¿no? Y que lamentablemente muchas veces las presiones políticas, ¿no? Y una mala gestión pública, creo yo, ha llevado a que se de alguna manera se dé aprobación a la ocupación de áreas que no deberían, ¿no? Entonces, nada, son esas como dos grandes vías por las cuales se está trabajando en temas de riesgo. Y algo que quisiera comentar, por ejemplo, ¿no? En el caso de Piura, de Chiclayo, que ya se está hablando de que la ciudad, o que estas ciudades están empezando a sufrir los estragos del fenómeno del Niño. Por ejemplo, el PAT Chiclayo que hicimos el PAT y el PDM. El PDM felizmente se llegó a aprobar, y el PAT, que creo que es más completo y tiene un buen nivel de detalle, no ha sido aprobado hasta hoy, ¿no? Ha pasado un año desde que entregamos el expediente completo, se hizo toda la socialización técnica, tuvo los vistos buenos de todos, pero justo, o sea, se terminó en el momento del cambio de gestión, ¿no? Y en el 2022, cuando asume la nueva gestión, no he tenido mayores noticias sobre eso, ¿no? Entonces, son cosas que uno no termina de entender como técnico, ¿no? O sea, si ya está ahí, si hay herramientas, si es que hay instrumentos que de alguna manera ya deberían ser usados, ¿no? Para poder contrarrestar o mitigar los efectos del fenómeno del niño, por qué no se toman? Son cosas que muchas veces, desde hace muchos años, a mí hasta cierto punto, me hacen sentir frustración, ¿no? Porque es como un esfuerzo enorme, una inversión de dinero enorme, que finalmente no ve resultados, ¿no? Entonces, a veces uno quiere un golcito por lo menos, ¿no? Para sentir de que lo que uno está haciendo, pues, está teniendo resultados. Y cuando se logró la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo, realmente fue una alegría, ¿no? Porque ya tienen ahí un instrumento, pero sería interesante que eso se materialice a nivel provincia, ¿no? Y para eso está el PAT. Ojalá la gestión actual pueda priorizar su pronta aprobación para que así puedan tomar la cartera de inversión y de una vez empezar a gestionarla, ¿no? Para ejecutarla. Sí. Quizás pasando al siguiente punto, Carlos, con respecto a materia de investigaciones, quizás trabajos académicos, variados, quizás que tú, por ejemplo, coméntanos sobre qué cosas dentro del quehacer profesional de ahí, cómo lo has vinculado al tema de la investigación y ahorita qué estás desarrollando, por ejemplo. Ya. A ver, el año pasado, para un poco contextualizar, por ejemplo, en el IMP ha habido, creo, dos esfuerzos importantes en temas de investigación urbana, que es algo además que no está normalizado en el Estado, ¿no? Ni el tema de investigación ni el tema del prototipado, por ejemplo, ¿no? Porque no es visto como una cuestión, o sea, el Estado no tiene mecanismos para poder hacer prototipos y probar cosas antes de que se ejecuten, ¿no? Por ejemplo, me pasó en Proniet, ¿no? En Proniet se instalaban módulos de aulas prefabricadas y no había la opción del prototipado porque se entendía como plata al agua, ¿no? Porque no le sirve a nadie, no está cubriendo una brecha. Pero hubiera ayudado mucho a aliviar como que ese proceso de ensayo y error si es que se optaba por eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el ámbito
de los planes urbanos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una necesidad de investigar para generar conocimiento y usar ese conocimiento luego en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo el ejercicio usando Big Data, ¿no? De empresas telefónicas para poder determinar dónde debería ser la localización de los nuevos mercados mayoristas de la escala de EMSA en Lima, ¿no? Entonces el Plan MET, dentro de las cosas que planteaba, decía que deberían haber dos, ¿no? En el norte y en el sur, pero no te decía dónde. Entonces un poco lo que hicimos fue usar esa Big Data, ¿no? Y empezar a hacer investigación para determinar la mejor localización de esos nuevos mercados mayoristas, ¿no? Y además de la localización, lo que nos interesó fue saber qué cosa debería tener, ¿no? Qué prestaciones debería incluir, qué tamaño debería tener, cuántos puestos deberían contemplar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hizo una investigación bien interesante, incluso conversamos con gente de EMSA, conversamos con gente de la FAO, ¿no? Que de alguna manera nos ayudaron un poco a estructurar como esta pequeña investigación para determinar la localización de los mercados. Y luego lo que también hicimos fue no quedarnos con eso, sino incluso elaborar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de gestión para que eso se materialice, ¿no? Entonces, incluso dentro de la localización que se identificó, ¿no? Se trató de plantear como una operación urbana, ¿no? Que es otro instrumento bien interesante que es algo que Augusto Mendoza, José García, Tamara Alba, ¿no? Dentro del IMP tienen mucho interés en impulsar porque de alguna manera son instrumentos que ya se han aplicado aquí cerca, nomás en otros países dentro de Sudamérica, que ofrecen muchos beneficios, ¿no? Entonces, justo dentro de estas dos posibles localizaciones de mercados, establecimos como algunos mecanismos de gestión, cómo se debería impulsar esos posibles proyectos de cara al futuro, ¿no? O sea, no pensar solo ya en el mercado como plataforma logística, ¿no? O como un equipamiento que necesita la ciudad, sino en cómo además revitalizar, hacer renovación urbana en su contexto inmediato, porque además eran dos zonas bastante particulares dentro de la ciudad, ¿no? Eso es por un punto, como esa necesidad de generar conocimiento aprovechando lo que hay, ¿no? Luego, ayer tuve una conversación bien interesante con una ingeniera de la información de la Universidad Pacífico, la ingeniera Gabriela Yauli, que es una ingeniera joven, tiene 25 años, y claro, justo nosotros entablamos esa conversación porque teníamos el interés mutuo, ¿no? De conocer qué hace la otra persona, ¿no? Entonces ella me dijo, oye, a mí me interesan los temas urbanos, y yo le dije, a mí me interesa el tema de Machine Learning, me interesa el tema de la inteligencia artificial, que es lo que, de acuerdo a su perfil, ella hacía, ¿no? Entonces ella justo me contacta y yo le dije, oye, qué bacán, conversemos, ¿no? Y claro, ahí lo que vi es que, y ahora lo vemos con la culminación de los planes, que es muy necesario vincularnos con otras profesiones, ¿no? O sea, definitivamente el arquitecto, el urbanista, el planificador por sí solo no la hace, ¿no? Necesitamos vincularnos con otros profesionales. Y ella, por ejemplo, ayer me contaba de algunas cosas que había estado haciendo en la India, ¿no? Que estaba trabajando ahorita de manera remota para Canadá, y yo le empecé a contar un poco lo que estamos haciendo en los planes, y ella me dijo, oye, qué bacán, mira, acá yo hubiera hecho esto, ¿no? Entonces ya como que ella ya estaba craneando cómo podía mejorarse el proceso, digamos, ¿no? Ujú. Y eso creo que nos falta, por ejemplo, vincular economistas urbanos, ¿no? Y eso es algo que en una capacitación que di en una universidad, Ujú. la Universidad Privada del Norte, un arquitecto español, un arquitecto urbanista español, Fernando Díez, además con quien también me he reunido, porque fue una conversación bien interesante, él me decía, ¿no? Si tú planificas, tienes que tener a tu costado a dos personas, ¿no? Al abogado y al economista. Porque el abogado es el que tiene que ayudarte a establecer las reglas de juego de manera adecuada y justamente como balanceando el beneficio público y el rendimiento privado. Y por otra parte, el economista urbano lo que te va a ayudar es a hacer la modelación económica financiera, ¿no? Para que todo eso que tú dices que quieres hacer, pues saber cómo se hace. Y eso por ejemplo, es lo que ha hecho el proyecto Ciudades Sostenibles cuando ha hecho su modelo económico financiero para ver cómo, con la aplicación esto del valor residual de suelo, ¿no? Con esa metodología, se puede sustentar la viabilidad de toda esa gran operación urbana que quieren llevar, por ejemplo, en la estación Naranjal, ¿no? En el marco del DOT. Entonces, ahí yo creo que hay como aspectos que hay que tener presente, ¿no? Por otra parte, otro elemento importante respecto a temas de investigación es que se necesita vincular más
a la academia, ¿no? A los centros de investigación con instituciones como el IMP, ¿no? Y es por eso que también ahí se ha, Augusto, con muy, que a mí me parece bastante tino, está buscando involucrar a investigadores, ¿no? A quienes se le quiere ayudar a brindar la data, digamos, para que ellos puedan producir información y luego esa información también pueda servir a la ciudad, ¿no? Entonces el investigador lo que quiere es hacer papers, lo que quiere es investigar y comprender situaciones y la ciudad lo que necesita es información. Entonces es ver cómo establecer nexos, ¿no? Y ya por último, con una cuestión personal, a mí desde la experiencia docente lo que me interesa también es que mis cursos, ¿no? Sirvan como un espacio para empezar a comprender mejor la realidad territorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo solamente estoy dictando en la Universidad de Lima y dicto el curso Análisis Regional y Urbano y es bien bacán porque justamente los estudiantes con ellos vamos analizando desde la escala más regional y luego vamos bajando a la escala más urbana, ¿no? Y las investigaciones buscan que ellos traten de comprender esa multiplicidad de escalas, ¿no? Perfecto, Carlos. Muchas gracias por los alcances. Sí, definitivamente lo que ha mencionado son cosas que sí se tienen que desarrollar y bueno, en buena hora y felicitaciones por el IMP que está desarrollando mucho y muchas cosas y también tú dentro del marco también de la docencia que definitivamente pues motivar a los nuevos jóvenes talentos que están también dentro de las universidades. Finalmente, para ir cerrando este conversatorio y bueno, agradecer a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias por que están aquí presentes, nos debemos a ustedes, siempre recuerden de que este conversatorio, para los que nos siguen, de ahí estará reshareado en lo que es Instagram, en mi Instagram personal, en Spotify y en YouTube también, que de ahí estoy subiendo también a todos los capítulos para que puedan verlo, ¿no? Y finalmente, para ir redondeando también esto, ya como ciertas conclusiones, sobre el tema de los marcos normativos y sobre ciertos alcances, cierta crítica, qué cosas podrían mejorarse, qué cosas podrían ir dándose, entonces, ¿cómo lo ves de aquí? O sea, creo que en estos años, muy, de una manera muy catalizada han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces creo que en estos par de años, ¿no? Entonces que de ahí con el ministerio, quienes han estado encabezándolo, entonces han cambiado estos marcos regulatorios y bueno, todo está siendo muy acelerado. Entonces, creo yo, desde mi percepción. Entonces, ¿cómo tú lo notas? ¿Qué crees que pueda mejorar? ¿Qué crees que pueda ir dándose dentro de este marco dentro de tu quehacer profesional que haces todavía? Vale. Esto también es un tema o una pregunta que puede abrir varias, o sea, una conversación larga. Y creo que es muy importante que cuando se establezcan marcos normativos, estos sean pensados en la especificidad de los lugares, ¿no? Y en ese sentido creo que no sé si es muy bueno que tengamos reglamentos que son de aplicación nacional, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira, por ejemplo, el caso español, y tienen estas leyes autonómicas, ¿no? Las leyes de Barcelona no son las mismas para Valencia ni son las mismas para Toledo, porque obviamente hay que reconocer que cada ciudad tiene una realidad específica, ¿no? Entonces a mí me preocupa cuando, por ejemplo, salió el reglamento para la promoción de viviendas de interés social, ¿no? Que es la 006-2023, me parece. Entonces, claro, cuando uno ve allí que se establecen coeficientes altísimos, le digo, oye, ¿cómo se han planteado coeficientes? Porque, claro, se ha hecho pensando en Lima, ¿no? Pero ¿cómo esos coeficientes se van a aplicar en Iquitos, ¿no? ¿Cómo se van a aplicar en Madre de Dios? ¿Cómo se van a aplicar en Cajamarca? ¿Cómo se van a aplicar en Arequipa? ¿No? Son realidades completamente distintas y en ese sentido sí creo que en términos ya regulatorios, en términos de la estructura normativa que tenemos, tal vez eso puede que esté generando un problema mayor a futuro, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, este reglamento hablaba de coeficiente 15, ¿no? O coeficiente 15 o 18, si mal no recuerdo, no recuerdo bien el número ahora mismo, pero era un coeficiente bastante alto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedirle un coeficiente 15 que es comparable con Nueva York, ¿no? A Chiclayo, ¿no? O a Tumbes. Entonces, que no tienen ni los servicios, no tienen todos los servicios urbanos que hay en estas grandes ciudades, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay una crítica bien fuerte, ¿no? Por otra parte está la jerarquía normativa que debe haber, digamos, en cada jurisdicción.
jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de una publicación de Andrés Devoto, que además es un abogado que siempre está constantemente escribiendo sobre temas urbanos, eh, y hablaba sobre esto sobre las seis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las zonas especiales de interés social. Y el hecho de que la Municipalidad de Los Olivos, si no me equivoco, ha publicado una ordenanza donde establece seis, cuando estas áreas deberían ser planteadas desde los planes de desarrollo urbano, ¿no? Porque justamente son áreas que no deben ser pensadas únicamente desde el ámbito jurisdiccional del distrito, sino que deben ser pensadas más bien en el ámbito provincial o en el ámbito metropolitano. Ujú. Entonces, no, ahí creo también que hay un tema de que está habiendo como estos choques, ¿no? De competenciales de alguna manera que puede que generen precedentes nefastos, ¿no? Y por otra parte, sí creo que es necesario y urgente que el Ministerio de Vivienda pueda aprobar pronto los reglamentos faltantes, ¿no? El reglamento de los instrumentos de gestión de suelo y del operador público de suelo. Necesitamos contar con todos los reglamentos para que de esa manera, por ejemplo, ciudades como Lima, ¿no? Puedan tener un marco mayor del cual poder cogerse y poder tener una normativa más, digamos, completa, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ahora en el IMP se ha armado una propuesta de reglamento que todavía no se ha aprobado ni nada, ¿no? Pero justamente sería ideal que ese reglamento luego tenga como un gorro, un paraguas, dado por el ente rector que es vivienda, ¿no? Pero lamentablemente todavía no lo hay. Entonces ahí es donde, de alguna manera, las provincias, los distritos, están como a la expectativa de lo que pueda salir y sería ideal para el desarrollo urbano que ya contemos con esos instrumentos, Ujú. ¿no? Muy bien, Carlos. Y bueno, recapitulando, quizás como a manera de conclusión, bueno, el día de hoy hemos hablado de muchos temas, pero sí me pareció interesante toda esta conversación. Definitivamente han salido temas muy, muy chéveres. Entonces, primero hemos hablado sobre el quehacer profesional y tú has comentado justamente sobre el tema de un tema primero, la preocupación por el carácter formativo, sobre el tema de que no estamos recién digamos, estamos nuevamente activando el tema de la escuela de urbanistas, en el caso, por ejemplo, de la UNI, de la Villarreal, CIPAN, tenía, por ejemplo, pero definir de que no es lo mismo, ¿no? Urbanistas, urbanismo, planificación urbana, entonces, arquitectura, no es igual el ámbito de intervención. Por otro lado, también hemos hablado justamente de este nivel operativo, ciertas lecciones aprendidas, tener en claro el concepto, justamente el objeto de la planificación urbana, el tema de las regulaciones también, el tema, por ejemplo, también que no hay que perder de vista también el tema de la planificación y la gestión, hemos hablado. Entonces hemos hablado también sobre la coordinación institucional, que es un problema también que está ahí pendiente. El tema, por ejemplo, también de la limitación al momento de plantear los proyectos, sobre el mercado inmobiliario, el mercado de suelo también, las regulaciones. El tema, por ejemplo, también de los escenarios de riesgo. Entonces, y también hemos hablado por ejemplo, sobre los temas de investigación, los esfuerzos que, por ejemplo, ha hecho el IMP, también sobre las investigaciones personales que tienes, que me parece que se está aplicando justamente a lo que es los cursos que estás llevando, por ejemplo, en la Universidad de Lima. Y ahora es último, ya como manera también de cierre, hemos hablado sobre estos tres puntos importantes que has mencionado, ¿no? Muy importante establecer estos marcos normativos específicos dentro de las regiones. Esto también lo comentamos en otro momento también. Entonces, que la normativa debería ser justamente pertinente. Entonces, si bien vivienda tiene como, o sea, como esta un poco intención de buscar regular porque las municipalidades provinciales no lo hacen, no hacen reglamentos dentro de sus competencias, entonces bueno, papá ministerio lo hace porque tú no lo haces, entonces y bueno, empieza ahí el choque, entonces que bien sea, pero también a la vez como bien dices, esto puede generar un problema futuro por el tema también de sobreposición de competencias y todo ello, entonces, que puede generar, ¿no? Por otro lado, el tema de la jerarquía normativa, también dentro de la jurisdicción, muy bien, lo has comentado y que Andrés Devoto lo dice, bueno, también aprovechando, también pueden ver el capítulo que conversé también con Andrés, que está justamente en Spotify, que ha sido el capítulo, si no recuerdo, el 4 o el 5, de todas maneras revísenlo, entonces que ahí hablamos sobre los temas de regulación, y como bien dices, el tema del choque competencial, que ya se está dando también, que se ha dado, por ejemplo, con Miraflores, que se dio en un momento también con Turco, y ahora se está dando con los Olivos, y posiblemente se den otros más.
Entonces estamos sometidos a esta cuestión de la competencia, que es otro tema. Y finalmente ya necesitamos los últimos reglamentos, coincido sobre todo con eso, entonces para poder completar toda esta parte normativa y a la vez también, entonces posiblemente dentro de este marco se den también nuevos reglamentos ya muy específicos a nivel de Lima, dentro del marco ya de la formulación del PDU también, entonces sí que puedan también ordenar un poco todo ello. Muy bien, Carlos. Entonces, agradecido porque hayas podido estar y compartirnos también quizás como ciertas palabras de cierre de tu parte. Y bueno, comentarte que no va a ser, y agradecer a todos quienes están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí y también por estar atentos. También recuerden que todo este conversatorio se va a poder resharear en lo que es en este Instagram, en Spotify, en YouTube, para que puedan ver toda la conversación de principio a fin. Carlos, tus palabras finales para ir concluyendo. Gracias, Alejandro. No, sobre todo agradecerte nuevamente por el espacio, por la invitación, por la consideración. Siempre es un gusto poder hablar de temas urbanos. Además, comparto la pasión por el urbanismo como tú, ¿no? Y es bien chévere que tú tengas un espacio como este en donde invitas a profesionales no solamente de arquitectura o urbanismo, ¿no? Sino por ahí has invitado a profesionales del derecho, ¿no? Sería interesante ver de ciencias políticas, sociólogos, ¿no? Ya hay varios amigos, colegas en común que estoy seguro que podrían enriquecer digamos, el debate, la conversación, ¿no? Y también muchas gracias a quienes han tenido el interés de poder escuchar lo que hemos ido conversando. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Y sí, definitivamente ya las siguientes semanas estaremos coordinando justamente quienes van a estar de invitados. Estaba conversando con Augusto, también va a estar aquí dentro de la siguiente semana todavía para el 16. Vamos a poder conversar también con él también ampliando sobre el tema también regulatorio y otros invitados también. Si tienen quizás sugerencias, ustedes quizás sugerencias de invitados, entonces bienvenido sea para que podamos también tener este espacio también. Entonces, y bueno, y asimismo, nada, Carlos, agradecerte por tu tiempo. Entonces, no va a ser la primera ni la última vez que puedas estar aquí en este espacio. Entonces, y bueno, y con eso ya estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias a quienes se han podido ir conectando a lo largo de la transmisión. Y bueno, y nada, con eso cerramos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ya nos estamos